Carrera Pública de la Academia de Medicina y Cirugía. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don José Almenara Barrios, académico numerario y tesorero, para pronunciar su conferencia sobre de la Escuela Biométrica de Carl Pearson, 1857-1936, a la Escuela de Estadística Médica de Major Greenwood, 1880-1941. Tiene la palabra. Concedida. Ilustrísimo señor vicepresidente, señora decana, ilustrísimos compañeros académicos, señoras y señores. El objetivo de la presente conferencia es analizar el papel de Carl Pearson y de forma muy especial de Major Greenwood en el desarrollo de la Escuela de Estadística Médica Británica. Greenwood fue alumno de Pearson en su laboratorio de biometría y eugenesia de University College durante el curso académico 1904-05, pero la pasión de Greenwood por la bioestadística es anterior. Siendo todavía estudiante de medicina en el London Hospital, la lectura de la obra de Pearson, la gramática de la ciencia, de la que ya se dio cuenta en esta corporación, lo induce a seguir los caminos del que posteriormente sería su maestro. Greenwood terminaría siendo un pionero de la estadística médica. En 1908 es nombrado director del Departamento de Estadística del London Hospital. En 1909 fundó el Laboratorio de Estadística Médica del mencionado hospital y en 1910 fundaría otro en el Instituto Lister de Medicina Preventiva, siendo director de ambos simultáneamente. En conclusión, como veremos, Major Greenwood empezó a influir de manera decisiva en el establecimiento de una disciplina moderna de estadística médica. Como ya hemos comentado en más de una ocasión, fue al analizar el papel de Carl Pearson y de forma muy especial de Major Greenwood en el desarrollo de la Escuela de Estadística Médica Británica, tiene gran importancia el texto que aparece en la pantalla, la gramática de la ciencia, que como les he comentado, ya dimos cuenta de él en esta corporación. La Escuela de Biometría Británica tiene un precursor claro, la obra de Charles Darwin de 1859, El origen de las especies, que de manera sobresaliente influye en Francis Galton, primo de Darwin, que trata de matematizar la teoría de evolución de Darwin. De la misma escuela sería Walter Weldon, que trabajaría con Carl Pearson y que fundarían los tres la revista Biométrica. Evidentemente, el personaje central de esta escuela biométrica es justamente el personaje que ocupa el centro de la diapositiva, Carl Pearson. Su proyecto de creación de la estadística moderna, a que me refiero a Carl Pearson, es el fruto imprevisto de la síntesis de tres programas diferentes: el darwinismo, la eugenesia y un conjunto de técnicas estadísticas que va desarrollando con la idea de aniquilar la causación filosófica, pero para dar arribo en ciencia a la correlación. En realidad, ninguno de esos posicionamientos admite a los otros, y siempre ha sido analizado y estudiado por separado por autores dispares que trataron siempre de liberar su versión de los hechos, aisladamente uno a uno, pero que desconocían casi todo de los otros dos programas, aunque de alguna manera los tres estaban enlazados, enredados en la mente de Pearson. Y eso es lo que originó, como digo, la Escuela de Biometría Británica. Para Pearson el método científico es uno y el mismo en todas las ramas, así lo hace ver en su libro La gramática de la ciencia, y este método es el método de todas las almas, de todas las mentes educadas lógicamente. Y ese método no fue extraño su aplicación en medicina por parte de Carl Pearson. De hecho, tiene trabajos publicados en 1907 sobre la tuberculosis, en 1912 sobre la herencia de la tuberculosis, en 1910 sobre alcoholismo y en 1911 sobre albinismo. Pero el hilo conductor de todos estos trabajos era un hilo conductor eugenésico, es decir, en definitiva, trataba de demostrar que cualquiera de estas entidades
tenía un componente hereditario que habría que controlar con, como digo, con un objetivo eugenésico. Hasta ahí la escuela británica de Pearson en cuanto a la estadística médica. Ahora les llamo la atención en otro punto en el tiempo. En 1902, Sir Ronald Ross fue el primer británico en recibir el Premio Nobel de Medicina, el segundo que se concedía. Ronald Ross nació el 13 de mayo de 1857 y comenzó sus estudios de medicina en el Hospital de San Bartolomé de Londres en 1875. Ingresó en el Servicio Médico Indio en 1881 y comenzó el estudio de la malaria en 1892. En el 94 decidió hacer una investigación experimental en la India de las hipótesis de Laveran y Manson de que los mosquitos estaban relacionados con la propagación de la enfermedad. Después de 2 años y medio de fracaso, Ross logró demostrar el ciclo de vida de los parásitos de la malaria en los mosquitos, estableciendo así la hipótesis definitiva de Laveran y Manson. En 1899 se unió a la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool bajo la dirección de Sir Alfred Jones e inmediatamente fue enviado al África Occidental para continuar sus investigaciones. Allí encontró la especie de mosquito, el Anopheles, que transmite la mortal fiebre africana. En 1901 Ross fue elegido miembro del Royal College de Cirujanos de Inglaterra y también miembro de la Royal Society, de la que se convirtió en vicepresidente de 1911 a 1913. Ross mostró un profundo interés matemático que no se limitó a la epidemiología, sino que lo llevó a realizar contribuciones tanto en la matemática teórica como en la aplicada. Si bien las relacionadas con la patometría, así se le conoció posteriormente a su obra después de los trabajos, son las más conocidas y todavía hoy constituye la base de gran parte del conocimiento epidemiológico de las enfermedades transmitidas por insectos. En la tabla siguiente se pueden ver algunas de las contribuciones de Ross en ese ámbito. En 1905, Ross escribió una carta a Karl Pearson donde le preguntaba sobre cuestiones matemáticas relacionadas con la difusión de los mosquitos. En la misma se puede leer: si N mosquitos u otros animales se liberan en un punto y se les permite deambular en todas direcciones sin atracción especial hacia una dirección determinada, ¿cuál será la función matemática que nos proporcione su número en un momento dado? Por ejemplo, al morir a determinada distancia desde ese punto. Pearson respondería con una nota breve en Nature titulada El problema del paseo aleatorio, donde pediría ayuda para resolver la cuestión. Posteriormente, en 1906, Pearson publicaría con uno de sus discípulos, John Blackman, el trabajo Contribuciones matemáticas a la teoría de la evolución, que sería el trabajo número 15 en ese ámbito, una teoría matemática de la migración aleatoria. En este extenso trabajo tratarían de pronosticar la velocidad de difusión de una nueva especie en un hábitat determinado. En las conclusiones del trabajo se dice que adolece de algunos defectos que acompañan a un primer intento de desarrollar una teoría matemática de fenómenos que hasta ahora no se habían sido estudiados por esta vía, para afirmar más adelante que desde el punto de vista matemático el problema del paseo aleatorio podía considerarse resuelto por completo, resaltando que las diferentes curvas de distribución mediante una solución analítica son expresados por un nuevo tipo de función. Este trabajo será citado por Ross en su famoso trabajo La prevención de la malaria, donde estudió un sistema de ecuaciones diferenciales que modela la propagación de esta enfermedad y demostró que la malaria solo puede persistir si la cantidad de mosquitos está por encima de cierto umbral. Por lo tanto, no es necesario matar a todos los mosquitos para erradicar la malaria, basta con matar solo una fracción. Ross estaba convencido de que los procesos epidémicos tenían que ser cuantificados. De hecho, lo que nos dice es, la epidemiología es, de hecho, una materia de naturaleza matemática y se cometerían menos errores absurdos, por ejemplo, con respecto a la malaria, si se prestase mayor atención a su estudio matemático. En definitiva, Ross demostró cómo se pueden estudiar las epidemias de manera dinámica, algo que influyó en investigadores como Kerman y McKendrick,
que expandieron las ideas de Rawls. Incluso McKendrick se atrevió a criticar a la escuela de Pearson, llegando a comentarle a Ross: los pearsonianos, como siempre, han montado un lío monumental. No tengo simpatía ni hacia ellos ni hacia sus métodos. En definitiva, lo que subyacía era que se oponía a lo que se consideraba una visión descriptiva del comportamiento de las epidemias frente a una visión dinámica o mecanicista. Kerma y McKendrick llegarían a postular el modelo matemático SIR, recuerden la pandemia recientemente pasada, de susceptible, contagioso, infectious y recuperados, que postula que una epidemia finaliza antes de que la población susceptible se haya agotado, algo que conecta con el concepto de inmunidad de rebaño desarrollado por otro discípulo de la escuela de Pearson, en concreto Mayer Wilhelm, del que hablaremos posteriormente. Anteriormente, una nueva polémica había saltado a la palestra, la que protagonizaron Karl Pearson y el bacteriólogo Almund Reich, que proveerá, desde el punto de vista estadístico y metodológico, un resultado inesperado: el primer metaanálisis de la historia. En 1904, Reich publicó un tratado sobre la inoculación antitifoidea. Existe, de todas formas, un precedente anterior al metaanálisis que hemos comentado, que es un metaanálisis que ya realizó Jean Sivial en 1835. Pero, en definitiva, ha pasado a la historia como el primer metaanálisis justamente el de Karl Pearson. Como digo, en 1904, Reich publicó un tratado sobre inoculación antitifoidea, un breve tratado sobre inoculación antitifoidea, en el que podemos leer detalles metodológicos de interés. En concreto nos dice: en todos los casos en los que se deba investigar si una inoculación en particular ejerce un efecto protector, es esencial que se incluya en la observación, junto con un grupo de hombres inoculados, también un grupo de control de hombres no inoculados. Aparece por primera vez en la literatura médica el concepto de grupo control. El grupo de control, que debe corresponder con el grupo inoculado en todos los puntos, salvo solo en la circunstancia de inoculación, se requiere para el propósito de suministrar información sobre lo que, en ausencia de inoculación, ha ocurrido en la incidencia y en la mortalidad, es decir, trata de determinar estadísticamente qué le pasa a un grupo y al otro, en la incidencia y en la mortalidad por enfermedad, en comparación con los que están incluidos en el grupo inoculado. Pese a estas afirmaciones, con las cuales Reich normaliza la metodología estadística en la investigación médica, desatará la polémica con unas consideraciones posteriores que desarrolló en un epígrafe titulado Preguntas sobre qué evidencia estadística puede aceptarse como coercitiva. Y nos dice: en vista del hecho de que las fallas se revelarán por sí mismas, si solo se buscan diligente y concienzudamente en toda evidencia estadística, la pregunta se presenta con urgencia en cuanto a cuándo y bajo qué circunstancias la evidencia de estadísticas imperfectas del efecto protector de una inoculación puede aceptarse como coercitiva. La respuesta que darán a esta pregunta personas dotadas de una gran agudeza crítica será que nunca se vuelve coercitiva. Así estaríamos esperando siempre a vacunarnos de la COVID. Las personas que deseen esperar hasta que se obtenga la evidencia que satisfaga los cánones teóricos establecidos al comienzo de esta discusión estadística son personas que desean esperar indefinidamente. El hombre común y corriente encontrará posible reconciliar las exigencias de su conciencia estadística con las exigencias de la vida práctica. Las autoridades sanitarias ante esto del ejército británico trataron de evaluar si la inmunización propuesta por Reich era eficaz y buscaron el juicio de un experto en estadística, que no podía ser otro que Karl Pearson. Karl Pearson publicaría
sus conclusiones en British Medical Journal con el título Informe sobre cuestiones estadísticas en la inoculación contra la fiebre entérica. Aquí es donde Carl Pearson combinaría resultados de diferentes estudios y, como les decía antes, para algunos autores, esta fue probablemente la primera investigación médica que utilizó técnicas formales para combinar datos de investigaciones distintas. El trabajo dio pie a Pearson para discutir sobre cuestiones metodológicas importantes, entre ellas el peso de las correlaciones individuales, recuerden que Pearson es el creador de la correlación, y su magnitud en relación con el error probable. Recuerden que todavía hoy discutimos si las estimaciones han de darse con intervalos de confianza o no, que era el error probable de la época. Y trató de explicar la extrema irregularidad de las correlaciones y lo bajo de sus valores, argumentando que eran demasiado pequeños para convencerlo de que se había demostrado que la inoculación valía la pena. Pearson era de los que querían esperar. Apreciaba la necesidad de una vacuna mejor. Le preocupaba, fíjense el concepto que introduce, le preocupaba la autoselección, es decir, que la autoselección que provocaría que el grupo formado por voluntarios fuera más cauteloso y cuidadoso y esto pudiera haber producido estimaciones falsas de eficacia. Pearson comprendió, de todas formas, la necesidad de la comparabilidad de los grupos y aumentaba la exigencia en el diseño de los primeros ensayos contra ensayos de vacuna. El debate entre Wright y Pearson continuó, lo que sirvió para que Pearson planteara una llamada de atención, la necesidad apremiante de que la estadística recibiese un tratamiento más exacto en la ciencia médica. Alguien que acudió a esa llamada fue Major Greenwood. Greenwood fue alumno de Pearson, como les comentaba, en su laboratorio de biometría y eugenesia en el University College durante el curso académico 1904-5, convirtiéndose en uno de los discípulos importantes de la escuela biométrica de Pearson. Pero la pasión por la bioestadística de Greenwood es anterior. Siendo todavía estudiante de medicina en el London Hospital, la lectura de la obra, como les decía, la gramática de la ciencia, lo induce a seguir los caminos de los que posteriormente sería su maestro que se mostraba totalmente escéptico a la hora de hacer carrera como bioestadístico. De hecho, le indicaría, es muy difícil hacer carrera con la biometría. Actualmente no existen puestos docentes ni de profesor de práctica, ni tampoco becas que ayuden a un joven a abrirse camino. No cabe duda de que un día habrá demanda de médicos con formación estadística para trabajar en los archivos de historias clínicas, como funcionarios de la sanidad e incluso más adelante como escritores de libros de texto de medicina. Pero estos médicos tendrán que esperar y quizás aleccionar antes a la población de que aquellos que actualmente ostentan tales cargos son personas incompetentes y esta es una tarea ingrata cuya recompensa puede llegar demasiado tarde. No sé si hemos llegado todavía, pero en fin. No amilanó Greenwood para nada ese consejo, convirtiéndose posteriormente, como les decía, en un pionero de la estadística médica. A continuación vamos a exponer algo de su formación y de su labor investigadora. Greenwood se matriculó como estudiante de medicina en el London Hospital Medical College en 1898, se graduó en 1904, dedicándose a la práctica de la medicina general, aunque a tiempo parcial. En 1906 obtiene una beca del BMA, de la British Medical Association, para trabajar en el laboratorio de fisiología de Leonard Hill. Atención al dato, porque Leonard Hill es el padre de Bradford Hill, el padre de los ensayos clínicos. Hecho importante, pues Greenwood será pionero en la aplicación de la bioestadística a problemas de fisiología. En 1907 es nombrado demostrador, equivalente a un profesor ayudante o profesor de prácticas de fisiología, siendo posteriormente nombrado senior demostrador en 1908. El primer trabajo de investigación es publicado por Major Greenwood
antes de graduarse, sin relación con su beca en fisiología, y sí debido a su primer contacto con Karl Pearson en 1902. Fue publicado en Biométrica, revista que fundaron, como les decía, Galton, Pearson y Weldon en 1904, revista que continúa todavía en la actualidad, que por cierto tenemos en esta Facultad de Medicina desde el primer número hasta el último. Fue publicado, como digo, en Biométrica en 1904 con el título de un primer estudio del peso, variabilidad y correlación de las vísceras humanas, con especial referencia al corazón sano y enfermo. El documento presenta un análisis exhaustivo de datos sobre el peso de vísceras humanas derivado de los registros post-mortem del Hospital de Londres. En el trabajo se presentan datos sobre la variabilidad y la correlación de las mediciones, tema que había sido sobresaliente en el curso que recibió de Pearson. De hecho, Greenwood expresa en la parte final del trabajo su gratitud al profesor Karl Pearson, al que agradece no solo la corrección de los resultados, sino que apostilla diciendo que cualquier cosa de interés en este ensayo se le debe directa o indirectamente a él. Ya en 1908 es nombrado director del Departamento de Estadística del London Hospital. En 1909 fundó el Laboratorio de Estadística Médica del mencionado hospital y en 1910 fundaría otro en el Instituto Lister de Medicina Preventiva, siendo director de ambos simultáneamente. Creó, pues, los primeros laboratorios dedicados a la estadística médica y fue el primero en establecer el mandato de tales departamentos en términos que son fácilmente reconocibles hoy en día. En definitiva, empezó a influir de manera decisiva en el establecimiento de una disciplina moderna de estadística médica. El primer laboratorio tuvo una vida corta, cerraría sus puertas en 1911, y el perteneciente al Instituto Lister lo haría en 1919. Pero el MRC estableció en 1914 un departamento de estadística médica dirigido en primer lugar por John Browley, también discípulo de Pearson, al que llegaría Greenwood en 1920, convirtiéndose en su director a partir de 1927. Este departamento continúa hoy como la unidad de bioestadística del Consejo de Investigación Médica en Cambridge y celebró su centenario en 2014. Greenwood compaginó toda esa actividad trabajando paralelamente en el laboratorio biométrico de Pearson, con quien colaboró durante más de 30 años, con una dilatada correspondencia entre ambos. A finales de 1922, Greenwood fue nombrado profesor de Estadística Médica de la Universidad de Londres. Por esta época, Pearson y Greenwood habían comenzado a trabajar en un memorándum sobre la necesidad de formación estadística en el plan de estudio médico, para que la estadística médica se convirtiera en un requisito obligatorio en el programa formativo de los médicos. Allí se puede leer, en nuestra opinión, el nivel de educación médica con respecto al creciente y gran número de problemas médicos que deben traerse según directrices estadísticas, no solo es muy bajo, sino que perjudica la utilidad y el crédito público de la profesión médica. Sostenemos que mediante títulos y diplomas de posgrado, el Consejo debería insistir en la adquisición del conocimiento de los elementos de la estadística. No existe una sola universidad u organismo de concesión de licencias cuyos examinadores para el diploma de salud pública rechacen o puedan rechazar una candidatura basándose en unos conocimientos insuficientes del método estadístico. Aunque Pearson y Greenwood no solo querían que la formación estadística de los médicos fuera un requisito para que estos obtuvieran su graduación, también pretendían que los resultados de sus propuestas condujeran en última instancia a la creación de un cuerpo de médicos estadísticos. Así, Greenwood comenzó a impartir un curso de 20 lecciones sobre epidemiología y estadísticas vitales en el laboratorio biométrico de Pearson, de asistencia obligatoria, según recomendaba el propio Consejo General Médico, para obtener el diploma en salud pública. Allí Greenwood enseñó métodos actuariales aplicados a las estadísticas vitales y la metodología estadística de Pearson.
Paralelamente a su labor docente, Greenwood desarrolló una importante tarea publicista que se extendió a diferentes campos, aplicando siempre el método estadístico al establecimiento de numerosos problemas de fisiología, patología, salud laboral, higiene y epidemiología. Una muestra de esos trabajos se pueden ver aquí y yo les señalaría fundamentalmente este trabajo de aquí, la duración natural del cáncer, epidemia y población, una introducción al estudio de la epidemiología, y este tratado sobre historia de la estadística médica. Durante la Primera Guerra Mundial, Mayor Greenwood estuvo destinado en el ejército británico. Terminada la Gran Guerra, se incorpora al recién creado Ministerio de Salud, siendo responsable de la sección de estadísticas médicas. Es en 1928 cuando se convirtió en el primer profesor de epidemiología y estadística de la prestigiosa Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, cargo que ocuparía hasta su jubilación en 1945. Allí estableció un grupo de discípulos y colaboradores, entre los que destaca sobremanera Austin Bradford Hill, del que hablaremos más adelante. De este privilegiado círculo formó parte nuestro más importante bioestadístico, Marcelino Pascua Martínez, del que también hemos dado cuenta en esta corporación. Pascua fue becado por el Comité Hispano-Inglés con una beca Howard para disfrutar en 1925 de una estancia de 6 meses en la Universidad de Cambridge, y posteriormente estudiaría estadística con Carl Pearson en el University College y estadística médica con Greenwood, y allí sería condiscípulo del propio Bradford Hill. El nombre de Greenwood va asociado también a la fórmula que determina la varianza del estimador de supervivencia de Kaplan-Meier, conocida como fórmula de Greenwood. El otro día tuvimos aquí una interesante sesión sobre dislipemia y bueno, pues veíamos como una realidad, como todos los estudios utilizaban estudios de supervivencia o utilizaban los riesgos, etc., ¿no? Bueno, pues aquí tenemos a los padres de todo eso, en concreto los estudios de supervivencia a Kaplan-Meier y por supuesto al propio Greenwood. El propio Kaplan, al comentar su trabajo de 1958, estimación no paramétrica a partir de observaciones incompletas, reconoce que este artículo comenzó a gestarse en 1952, cuando Meier descubrió el trabajo de Greenwood, la duración natural del cáncer, que le señalaba con anterioridad. Por otro lado, las ideas estadísticas desarrolladas por el propio Greenwood, denominadas estadísticas de Greenwood, han permitido determinar cómo y dónde se sitúan los genes en los cromosomas de los organismos vivos. Se demuestra que existe un orden definido que está relacionado concretamente con respecto a la función que realiza. Es necesario enfatizar la importancia de la labor de Greenwood en el desarrollo de la estadística médica. Existió una cierta incapacidad de la escuela biométrica para encarar los problemas médicos, en parte por su propio devenir. Hemos atisbado algo en la propia personalidad de Carl Pearson, y en parte por esa propia personalidad de Pearson, excluyente, agudizada en aquellos momentos. El propio Greenwood, en 1920, le hace la siguiente confidencia a Walter Fletcher, que era el secretario del MRC. Pearson está desesperadamente mal, su instituto está medio vacío, tiene 64 años, se ha peleado con casi todos los mayores de 40 y está terminando su carrera casi solo. Era una época en la que el laboratorio de Pearson se centraba básicamente en trabajos de evolución, botánica, zoología y antropología. Por todo ello, Greenwood iniciaría en estos años de manera definitiva el abordaje estadístico de problemas en fisiología, microbiología, epidemiología y salud pública. Planteará la necesidad de introducir una lógica en la formulación de los problemas, así como de desarrollar una metodología de investigación que llevó aparejada la necesidad de exportar muchos de los planteamientos de la escuela biométrica. Ejemplos de ellos son algunos de los que hemos señalado con anterioridad: epidemiología histórica y experimental, enfermedades epidémicas y poblacionales, introducción al estudio de la epidemiología. La primera de estas obras es la edición de 3 conferencias impartidas en la Universidad Johns Hopkins en 1931, donde analiza, entre otras cuestiones, el papel de la nueva epidemiología estadístico-matemática, reflexiona sobre los problemas de la simplificación en la investigación
y las dificultades del método experimental en humanos. Por su parte, la otra obra, Enfermedades epidémicas y poblacionales, es una obra dividida en una primera parte dedicada a los principios generales y métodos de la epidemiología. Por primera vez en la historia aparece unos principios generales con fundamento teórico y matemático, y una segunda que abarca aspectos de salud pública de diferentes enfermedades. Para nosotros este texto ya evidencia la modernidad de Greenwood, los planteamientos metodológicos de la epidemiología. En definitiva, al final de su vida, fallecería en 1949, escribe un interesante texto dedicado a la historia de la estadística médica, editado en 1948, Estadísticas médicas de Ground Affair, texto interesante de más de 70 páginas, donde hace hincapié en los hitos fundamentales de la estadística médica, que nos ha resultado bastante complicado encontrar. Analiza la vida y obra de John Ground, de William Petty, de Edmund Halley, de Richard Price, entre otros, hasta llegar a la obra de William Fine. En el texto nos descubre lo que para él es el primer libro de estadística médica editado en Inglaterra, Elemento de Estadística Médica de Francis Bissell, publicado en la temprana fecha de 1829. Hasta el momento, para nosotros y para la mayor parte de los historiadores de la salud pública y de la estadística médica, el primer texto de estadística médica era el de Jules Gabarré, un discípulo de Poisson, y autor del texto de estadística médica, Principios Generales de Estadística Médica de 1840. En definitiva, parece que este texto que señaló Greenwood es anterior. Por todos sus logros, en la Royal Society le otorga la medalla Buchanan. La medalla Buchanan se otorga por contribuciones distinguidas a las ciencias biomédicas. El premio se creó a partir de un fondo en memoria del médico George Buchanan y se otorgó por primera vez en 1897. En concreto, a Mayo se dice que obtuvo el premio por sus investigaciones estadísticas y otros trabajos relacionados con la salud pública. Posteriormente, la Royal Society lo elige Fellow en 1928 y en el informe de nombramiento pues, se lee que que ha tenido una vida dedicada a la investigación médica, ha aplicado el método estadístico al esclarecimiento de numerosos problemas de fisiología, patología, higiene y epidemiología. Es autor o coautor de más de 60 artículos que tratan estas aplicaciones, incluyendo importantes contribuciones al estudio experimental de la epidemiología. Ha hecho mucho por alentar y desarrollar el uso de métodos estadísticos modernos por los investigadores del laboratorio médico, y como presidente del Comité de Investigación Médica para asegurar la planificación y ejecución adecuada de las investigaciones de campo, es decir, de las investigaciones que hacemos los epidemiólogos. Fue presidente de la Royal Statistics Society en 1934 y también obtuvo la medalla Guy en 1945, que es una medalla que lleva el nombre de William Guy, el estadístico médico británico. Las medallas de bronce y plata se otorgan anualmente y la medalla de oro que obtiene él se otorga cada 2 años. La medalla de oro es un premio a los logros de toda una vida que se otorga a un miembro de la sociedad que ha marcado una distinción, que ha merecido una distinción por sus contribuciones innovadoras a la teoría o a la aplicación de la estadística. Por otro lado, Greenwood se convertiría en un amigo íntimo del biólogo norteamericano Raymond Pearl, quien estudió con Carl Pearson en el University College en el periodo 1905-1906, llegando a formar parte de la relación de biométrica. Greenwood y Pearl se conocieron entre 1917 y 1918, cuando Pearl estaba destinado en Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial. En aquel momento, hacía ya varios años que Pearl había sido cesado por Pearson de biométrica, en concreto lo fue en 1910, por mantener una postura contraria a la eugenesia. En realidad, Pearl mantuvo una relación ambigua con la eugenesia. Empezó siendo un partidario clásico, pudiéramos decir que galtoniano, para posteriormente criticar el movimiento desde dentro. En definitiva, tanto Greenwood como Pearl mostraron actitudes críticas con la ortodoxia eugenésica de Pearson. Este estaba más preocupado por mantener una coherencia dentro de sus investigaciones enlazando estadística con eugenesia y biología que por favorecer la perspectiva
bioestadística de la epidemiología. En 1918 se funda en la Escuela de Salud Pública de la Johns Hopkins de Estados Unidos el Departamento de Biometría y Estadísticas Vitales, siendo su primer director Raymond Pearl. Hay que decir que la estadística moderna, la biometría moderna, la estadística en definitiva moderna que se genera en la escuela inglesa, en la escuela de Pearson, es introducida en Estados Unidos por un biólogo, por Raymond Pearl. Es decir, hasta ese momento la estadística americana era una estadística que estaba en pañales, ¿no? Bien, desde allí se convertiría, como digo, en el introductor de los fundamentos biométricos en Estados Unidos, con especial hincapié en introducir los métodos estadísticos en medicina para asegurar que la investigación médica fuera verdaderamente científica. Escribiría cosas como la siguiente: no existe ninguna razón esencial por la que la medicina, en cada una de sus facetas, no vaya a acabar por convertirse en una ciencia exacta con respecto a sus métodos, en el mismo sentido que la física, la química o la astronomía lo son actualmente. Lo escribe en 1921. El logro de este objetivo se encuentra en proporción exacta al grado en que se consiga que los métodos cuantitativos de pensamiento y de acción lleguen a formar parte integrante de todo tipo de trabajo en medicina. Y una tercera reflexión que me gusta recalcar es la siguiente: no puede decirse de ningún número, lo está diciendo en 1921, algo que todavía somos incapaces de hacer en muchas ocasiones, no puede decirse de ningún número, de ninguna cifra que tenga algún tipo de validez o de significado científico definitivo, hasta que conozcamos su error probable. El error probable era cómo se construía entonces lo que hoy llamaríamos intervalo de confianza. Magnitud que mide el grado en que varía el valor del número únicamente como resultado de la causalidad. Para facilitar la labor de formación de los médicos en cuestiones estadísticas, Pearl publicaría en Estados Unidos, en 1923, Introducción a la biometría y estadística médica, posiblemente el primer texto en esta materia publicado en Estados Unidos. La eclosión definitiva de los métodos estadísticos en la investigación médica llegaría con otro discípulo de Greenwood, Austin Bradford Hill. Hill nace el 8 de julio de 1897 en Hampstead, Londres, y muere el 18 de abril de 1991 en Cumbre. Fue profesor de estadística médica y director de la unidad de estadística médica del MRC desde 1946 a 1961. Hill había querido estudiar medicina, pero fue apartado de este comienzo al comenzar la Primera Guerra Mundial, cuando se alistó en el ejército británico. En este periodo enfermó de una tuberculosis pulmonar, por lo que fue dado de baja en el ejército en 1917 y finalmente estudia economía como alumno libre de la Universidad de Londres. Obtiene una beca para investigar las razones de la alta mortalidad en los jóvenes en áreas rurales inglesas, mientras que asistía al curso de estadística de Carl Pearson en el University College de Londres. Más tarde, promocionado por el propio Greenwood, será profesor de estadística médica y finalmente sucederá a su promotor en 1946 como director de la unidad de estadística del MRC. El gran acierto de Bradford Hill consistió en llevar las ideas de la escuela biométrica, en especial las de Ronald Aylmer Fisher, al campo de la experimentación con humanos, algo que ya había vislumbrado Greenwood, al incorporar el concepto de aleatorización que Fisher presentó en su texto de 1935, El diseño del experimento, lo cual posibilitó el desarrollo moderno de los ensayos clínicos. Así, en 1948, ve la luz en el British Medical Journal el famoso ensayo sobre el tratamiento de la tuberculosis con streptomicina, bajo los auspicios del EBRC, él era su director, y como director de esa unidad, Hill había participado en la elaboración del diseño de un riguroso ensayo clínico, el primero en la historia, para evaluar los efectos de dicho fármaco. Se decidió que 55 pacientes aleatoriamente seleccionados formarían el grupo de enfermos tratados con streptomicina y otros 52 formarían el grupo control. El resultado final fue la muerte del 27% de los controles y solo del 7% de los tratados. Esto permitió afirmar: la diferencia entre las dos series es estadísticamente significativa. Apareció la frase por primera vez en la literatura. La probabilidad de que ocurra por casualidad es menos de 1 en 100.
Evidentemente, la estadística médica comienza aquí su época de esplendor y modernidad. Con este trabajo, Hill consigue lo que no habían podido llevar a cabo su maestro y sus predecesores: sensibilizar a los médicos acerca del papel de la estadística como herramienta necesaria para la evaluación de los nuevos tratamientos y convertir la aleatorización en una cuestión ética. La evaluación de la eficacia de un nuevo agente terapéutico no debe estar mediatizada ni por los prejuicios de los investigadores ni por las presiones de la industria farmacéutica. Para que ello sea posible, es necesaria, aunque no suficiente, la neutralidad a la hora de formar los grupos de pacientes, algo solo posible con la aleatorización. Pensamos que estos fueron los argumentos de Hill para convencer a los clínicos de la incorporación de la técnica de asignación aleatoria a la hora de ensayar un fármaco, más que la necesidad de las mismas por cuestiones de diseño estadístico. Hill será incansable en esa empresa y desarrollará un programa de metodología que le permitirá terminar de ampliar los conocimientos sobre los estudios observacionales, siempre bajo la premisa de realizar una investigación activa. Estamos en esta facultad en estos días justamente examinando a todos los alumnos de quinto de sus proyectos y todavía siguen diseñando los trabajos exactamente igual que como los diseñó Hill por primera vez. Valgan como ejemplo el informe sobre el hábito de fumar y el carcinoma de pulmón, que ve la luz en el British Medical Journal en 1950, firmado ya con Richard Doll, donde se introduce con carta de identidad propia el método de casos y controles. O el posterior de 1964, la mortalidad en relación con el hábito de fumar, 10 años de observación sobre médicos británicos, donde se introduce las técnicas, los métodos de Cort. También publicado por ambos autores en la misma revista, cuando ya Doll era el director de la unidad de estadística del MCR y Hill, profesor emérito de estadística médica de la Universidad de Londres. Su labor docente y su perseverante trabajo de persuasión con los médicos para que entendieran e incorporaran en su quehacer investigativo el razonamiento estadístico se ven plasmados en el que podemos considerar como el primer libro de bioestadística de la historia, publicado en 1937. En él, Hill nos dice: el mismo médico, actúe en medicina clínica o preventiva, tiene que intervenir. En efecto, mi objetivo al escribir este libro fue fomentar precisamente eso. Quise alentar a quienes conocen la medicina desde dentro para que cultiven ideas estadísticas y métodos estadísticos elementales. Para finalizar, valga el comentario de Doll sobre Hill. No es exageración decir que tuvo más influencia en los últimos 50 años de ciencia médica que muchos ganadores del Premio Nobel en Medicina. ¿Acaso la síntesis de su aporte quede dicha al afirmar que Hill contribuye de manera decisiva al desarrollo de la epidemiología moderna y al matrimonio bien avenido entre estadística y epidemiología? En conclusión, pese a los claroscuros que podemos advertir en la posición de Pearson en cuanto al desarrollo de la estadística en medicina, para nosotros jugó un papel esencial. No solo proporcionó los métodos estadísticos que se incorporaron a la investigación médica y que todavía utilizamos, también fue un discípulo suyo, el médico Meyer Wilhoit, el protagonista destacado de esa labor. Ambos, junto a Raymond Pearl en Estados Unidos y Bradford Hill, ¿por qué no?, Marcelino Pascua en España, fueron quienes marcaron el camino y la forma en que la medicina emplearía la estadística. Pues nada más, muchas gracias. Bueno, después de, como siempre, lo que estamos acostumbrados a escucharlo, darnos este repaso concentrado del tiempo de los pioneros de, pues no sé si me equivocaré, tanto de la bioestadística como de la epidemiología, las dos cositas. Vamos a abrir un turno de intervenciones, si a ustedes les parece bien, y aprovechar que tenemos aquí acorralado Al cansado, doctor. Doctor Virche. Enhorabuena, amigo, compañero, por la magnífica exposición. Yo quisiera hacer alguna consideración provocativa. Situémonos en el contexto y la biografía de los indios.
tenemos a un Carl Pearson de origen puritano, que tiene una mentalidad muy de izquierda, de tal forma que él se va con una beca a Alemania y el K inglés que él concede se lo cambia por el K alemán en honor a Marx. Marx, a Carlos Marx. Entonces, eso es una personalidad curiosa. A la vez es amigo de Galton. Una de las últimas fotografías de Galton aparece Galton con una mantita y él al lado. Es beneficiario de un legado de Galton que le da una especie de beca. Entonces, él se dedica a algo que Galton, digamos que lo crea, que es la eugenesia, digamos que el nacer bien, el equivalente al nacer bien. Entonces, él se dedica a intentar demostrar algo que le preocupa desde el punto de vista social, que es, hay una clase que debe ser la clase dirigente, que biométricamente está en la eugenia, y una clase proletaria que ocupa fundamentalmente las ciudades industriales. Hay una magnífica novela que es una inglesa, que es Norte y Sur, que lo describe perfectamente, y eso que hacen una serie de tomas biométricas que además impregna a todos los gobiernos. Eso es, todo el mundo cuando pensamos en la eugenesia estamos pensando en los nazis. No, los nazis la practican, pero hay que tener en cuenta que la eugenesia la practican en Estados Unidos y la practican en Europa con castración de individuos. Voy a hacer la última novela, una novela que hay por ahí, relativamente reciente, ya tiene unos añitos, pero muy poco, el abuelo que saltó por la ventana. En esa novela, él, que era un paranoico, había hecho incendios y decide castrarlo porque hay que normalizarlo. Y luego, curiosamente, no se lo pudieron hacer muy bien porque a los 90 años empieza a funcionar. Pero es una novela muy simpática, que es precisamente una novela noruega. Entonces, lo que quería plantear, el rechazo de la medicina a la estadística, cabe pensar que es el fruto de esa desviación estadística, no desviación estadística en el concepto de matemático, sino esa desviación estadística hacia el cultivo de la biometría y de la eugenesia, que tanto daño hizo, y que incluso vive muchos años después de, digamos, de cuando esa biometría se consolida desde el punto de vista médico, que la ha expuesto muy bien, entre Greenwood y Kreft, que ahí hay, como podríamos decir, un giro copernicano en la estadística. Entonces esa estadística empieza a ser respetable y empieza a ser útil para los médicos. O sea que hay una parte que habría que entonar por parte de los fallecidos, en este caso, el que la biometría, el que la bioestadística fuese difícil de incorporar para los médicos, porque venía lastrado por el tema de la eugenesia. Incluso aquí en España, bueno, la eugenesia llega hasta Marañón, que hay, y llega ya en los psiquiatras durante el franquismo, posterior, no me acuerdo cómo se llamaba, el que escribió un libro que además se decía López Ibor. no, el otro, debe ser la edad o más. Entonces, ese es uno de los problemas. No sé si estamos de acuerdo en eso. Bueno, muchas gracias, profesor Richel, por sus palabras y por el comentario. Estamos totalmente de acuerdo. En el ya lejano año de 2003, publicamos un libro que se titulaba Historia de la bioestadística, la génesis, la normalidad y la crisis. Y ahí planteábamos justamente eso. Es decir, que posiblemente la estadística no se incorporó como
los paradigmas anatomopatológicos o bacteriológicos de finales del XIX no se incorpora porque estaba lastrada por las ideas eugenésicas. Y eso generó un rechazo importante en sectores de la medicina, que venía de una escuela, pues bueno, una escuela que ya a finales del mandato de Pearson pues empezaba a notarse como una escuela de marcado carácter eugenésico. Pearson nunca abandonó la idea eugenésica. Lo único que ocurre es que era una eugenesia muy pueril. La eugenesia dura vino después. La eugenesia de Galton era totalmente pueril, que sensualmente se tenían que procrear la gente que tenía determinado cociente intelectual y de determinada clase, y a los demás había que prohibirles procrearse. En definitiva, era algo bastante pueril. Y hay que entender que Pearson fuera como fue porque, como muy bien dice, bueno, él pertenecía a la clase media británica, que no es el concepto de clase media actual, sino que su padre era King Counsel, era era juez consejero de la reina, es decir, que pertenecía a una clase adinerada. En una sociedad en la cual las diferencias sociales eran brutales. Hay que leer a Dickens, hay que leer a Disraeli para darse cuenta de los dos mundos. Y hay que estar en ese Londres, que había pasado de ser un Londres de una naturaleza casi provinciana a un Londres victoriano, capital del mundo, en donde hay una explosión demográfica y estamos con una epidemia de cólera en 1854 que verdaderamente está asolando la ciudad. Pearson nace en 1857, muere en 1936. Es decir, él vive esa desigualdad y lo entienden, la escuela biométrica lo entiende como un declive de la raza británica. Ese declive de la raza británica hay que ponerle una solución. Y la solución es claramente la había dado Darwin. La solución es una solución evolucionista, pero lo que vamos a hacer es ayudar a la evolución para que vaya rápida en nuestros intereses, hacia nuestros intereses. De todas formas, Pearson era un socialista convencido, participó en la creación del Partido Laborista Británico y bueno, fundó el Club de Entendimiento de Hombres y Mujeres. Curiosamente, mucha de la obra de Pearson está firmada con mujeres, algo rarísimo en la época en la que nos encontramos. Firmó muchísimos trabajos con mujeres. Es decir, era bastante adelantado, bastante, diríamos hoy, progresista, aunque evidentemente las ideas eugenésicas están ahí. De hecho, hace 2 años, creo, ¿sí? 2 años el edificio Carl Pearson del University College de Londres ha dejado de llamarse edificio Carl Pearson por presión del sindicato de los estudiantes por el pasado eugenésico de Carl Pearson, y ahora pues se llama edificio K420, no sé cómo se llama. Incluso la sala de conferencia Francis Galton también ha dejado de llamarse sala Francis Galton. Tuve la oportunidad de leer la carta del rector y no tiene desperdicio en cuanto a lo políticamente correcto y a su bienestar en el sillón de rector del University College. Doctor, sí, bueno, pues muchas gracias por las enseñanzas recibidas por esta magnífica conferencia, ¿no? Yo tengo curiosidad por 2 cosas, ¿no? En primer término, por el primer ensayo clínico, el primer metaanálisis, ¿no? Que realmente precedió en 30 o 40 años a la primera fase del ensayo clínico, que fue la aleatorización, ¿no? Tengo curiosidad por saber exactamente cómo era ese diseño de un metaanálisis, tal como lo concebimos ahora en este momento, en la actualidad, como evidentemente tiene que ser pues con ensayos clínicos randomizados y adecuadamente. Y la otra pregunta es el tema de la sobrevivencia, las curvas de Kaplan-Meier del 56, que quiero recordar, que con la presentado, si realmente el diseño sigue siendo en la actualidad parecido o qué modificaciones hay con respecto al año 56. Muy bien, muchas gracias. En relación a la primera pregunta, yo creo que lo que hizo, bueno, el primer metaanálisis o primera unión de trabajo, ya lo apunté ahí, ¿no? En realidad no se debe a Pearson, se debe a
a un cirujano francés, que Civial, que lo que hizo, bueno, pues comparar dos métodos quirúrgicos para la extracción de piedras. Y como pues no podía ensayarlo porque tenía muy pocos pacientes, pues el instituto, la Academia de Francia le permite utilizar datos de otros hospitales, y al final ahí aparece, bueno, pues que un método es mejor que el otro, y se dio una polémica importantísima en la Academia de Francia en la que intervino Poisson, si se podía utilizar la estadística en las probabilidades en medicina cuando lo que interesa es el valor individual, no el valor de los datos en conjunto. Es decir, que ya está escrito en la literatura un primer metaanálisis. El que hace Pearson no tiene nada que ver con los ensayos clínicos tal como lo entendemos en la actualidad. Con lo que trabajamos fundamentalmente es con datos de diferentes hospitales, porque entonces, bueno, pues prácticamente se publicaba mucho menos que ahora, y mucho menos series estadísticas, cuando todavía prácticamente la estadística no se utilizaba en medicina. Entonces lo que empezó es a comparar mortalidad y vacunación en diferentes hospitales para obtener las conclusiones que hemos dicho, ¿no? Él no lo termina de ver claro. Esa es en contraposición con Ray, que decía, bueno, ¿cuánto tiempo vamos a esperar para verlo claro cuando ya se muera todo el mundo, ¿no? Pero bueno, Pearson era pulcro en ese terreno y no lo tenía claro. O al menos esa fue la conclusión que sacó de la agrupación de los datos que utilizó. En cuanto a los métodos de supervivencia, yo siempre digo que tengo una gran ventaja con relación a los profesores, a mis compañeros de otras disciplinas, de farmacología, por ejemplo, porque tienen que cambiar las diapositivas todos los años, ¿no? Nosotros los que nos dedicamos a la estadística, pues tenemos que cambiar menos las diapositivas porque la media siempre es igual y la desviación típica también. En relación a los métodos de supervivencia, bueno, pues habrán variado en la medida que han variado muchas estimaciones, muchos métodos a la hora de obtener los resultados, pero la esencia es prácticamente la misma. Lo único que pasa es que hoy, en aquel momento, no se podía hacer con ordenador y hoy lo podemos hacer con ordenador, pero en esencia es prácticamente lo mismo. Y la gran agudeza de Greenwood fue, igual que la que señala Pearl, es la de tratar de utilizar medidas mediante el error probable de cualquiera de las estimaciones. Es decir, no se contentaban con el valor puntual, diríamos hoy, por ejemplo, no nos contentamos con el valor de la media, sino que damos la horquilla, el intervalo de confianza. Eso era algo ya que les preocupaba a ellos. En definitiva, la precisión de la estimación, y evidentemente muchos métodos de estimación pues sí han cambiado. Por cierto, se me olvidó comentar, y me parece aquí señalarlo, que Pearl se carteaba con Cajal, y estoy intentando en el Instituto Cajal conseguir esas cartas porque sé que están archivadas, y me resulta curioso de que se escribieron Cajal y Raymond Pearl. Bueno, tendré que decir algo. En primer lugar, que yo también tengo problemas de memoria, profesor Luis. Vale. Gracias. Es curioso, sobre todo también los que somos profesores de universidad, la cita que ha puesto en Matthews, ¿no? En 1904, habla de que efectivamente que podía haber ya algo que encaminara la creación de becas o de profesores para la biometría y para la estadística, etc. Eso es como si lo dijéramos hoy también, que está en manos de personas con poca competencia, decía, y bueno, y también me lleva a la eugenesia, porque también pensamos algunas veces que algunos podían no haberlo parido, con perdón, y por supuesto que no se reproduzcan, ¿no? Sí que es verdad, yo se me ocurrió alguna vez tenemos este año, hace un par de meses me parece, un catedrático de bioestadística, por fin, después del fallecimiento de nuestro compañero Antonino, que fue hace ya bastantes años. Y a veces también, como nos harían falta más profesores, acaba de hacer mención el doctor Almenara del MIR, la metodología de investigación,
yo no sé cuántas latas os dan y cuántas peleas tenéis, perdón, discusiones, son peleas amistosas, estadísticos y epidemiólogos, que a veces el método varía. Y hablando con, que también es un amigo suyo, digo, ¿por qué no hacéis un departamento de epidemiología y estadística? Porque, claro, el departamento es de matemáticas, que está allí allende el puente. Y bueno, son matemáticos y bueno, hay que tener una formación incluida, como ya hemos visto, y no es nuevo, en la Facultad de Medicina. Yo cuando escucho Pearson, aparte de la adrenalina, yo aprendí la correlación y la dispersión cuando estaba haciendo la tesis doctoral. En la carrera, yo, si no me equivoco, fue un semestre lo que tuvimos de estadística, donde en un semestre pues, nos explicaban la moda, la media, la mediana y bueno, lo justito. Después hay que aprender estadística, porque hoy no se concibe una investigación seria si no hay estadísticas. Es muy raro, vamos, por lo menos en medicina, que no haya un tratamiento estadístico que además corrobore que se están haciendo bien las cosas. Digo la adrenalina porque cuando hacía yo mi tesis doctoral, que teníamos, ahí aprendí también el teorema de Bayes y claro, pues resulta que cuando calculo la P me sale un disparate. Digo, ya me he equivocado, vamos a hacerlo otra vez, a un disparate de 120 y tanto. Digo, imposible. ¿Qué había pasado? Contaminados los anticuerpos que utilizaba. No había otra. Llamé a la casa y me confirmaron que efectivamente tales lotes estaban contaminados. Me lo dijo la estadística. Yo me había quedado ciego haciendo el PUMS con directo y todas esas cosas, y cuando me hago mi calculito, pues la P me dice, macho, te has equivocado. Bien. Insisto, hoy en día, por supuesto, no se concibe la investigación sin, en su caso más específica, epidemiología, pero al fin y al cabo, al final, estamos con tratamientos estadísticos y que, insisto, son tan importantes que a veces nos dicen que esa cosa está mal y que lo hemos hecho mal científicamente y son las matemáticas las que nos dicen, repita usted que esto está mal. Pearson se quedó con las ganas de ver el primer texto de bioestadística, porque fallece en el 36, ¿no? Y el primer texto es en el 37. Curioso, pues mi especialidad, por ejemplo, la primera compilación es de 1617. Esto, que es totalmente hoy en día ineludible, pues me parece demasiado cercano la especialidad. Bueno, trato de contestar a las consideraciones. En primer lugar, sí, los estadísticos y los epidemiólogos nos llevamos muy bien porque son dos conjuntos con una intersección no nula que se llama bioestadística. Entonces nos llevamos bien, lógicamente. Por otro lado, sí existe el departamento de matemáticas y el departamento de estadística, están separados, son dos departamentos distintos. Y bueno, pues en el departamento de estadística hay especialistas en bioestadística que están en esta santa casa, ¿no? como el profesor Juan Luis González o la profesora Carolina Lagarde. Y en el departamento en el área preventiva, pues también tenemos gente que se ha formado en bioestadística y que trabajamos en bioestadística, ¿no? Por lo tanto, bueno, sí es cierto que en otros países, fundamentalmente en el ámbito anglosajón, tienen departamentos de bioestadística. Y en Norteamérica hay departamentos de bioestadística y epidemiología, lo cual, bueno, pues sería enriquecedor, ¿no? Pero bueno, aquí pues somos, en fin, nuestra cultura posiblemente sea distinta, ¿no? Entonces, bueno, pues el acercamiento siempre, al menos en esta universidad, siempre ha sido un acercamiento cordial y de mutua colaboración, siempre hemos trabajado juntos, ¿no? De hecho, hoy tenemos aquí a Gabriel, que es del departamento de estadística, y que me acaba de prologar un libro que es la biografía de Carl Pearson, que sacaremos en breve, o sea que la colaboración es total. Lo otro que me preguntaba era, bueno, la fecha en verano.
La estadística, no sé si será más antigua que la medicina legal, pero antigua es. Claro. Antigua es, porque bueno, ya se encuentran huesos con muescas de agrupaciones de 5 en 5, lo que quiere decir que hay una manera de contar. En la Biblia está el libro de los censos de Israel. Jesucristo nace como consecuencia en Belén, como consecuencia de una edicto censal por parte del Imperio Romano. Es decir, la estadística como actividad censal es tan antigua casi como el hombre. Lo que ocurre es que se ha ido desarrollando. La estadística es una ciencia formal porque es una rama de la matemática, pero que no resuelve problemas formales, resuelve problemas factuales. Entonces, como le resuelve problemas a las demás, muchas veces lo que necesita es que se desarrollen las demás para poder resolverle problemas. Y entonces, bueno, pues evidentemente ha ido evolucionando paralelamente con la economía, ahí están los econometristas, con la sociología, con la demografía y con la medicina. La unión con la medicina es más antigua que ese libro de Bradford Hill. Comentaba que el primer libro tal de estadística médica es del siglo, dos libros ya, uno del 20 y tanto y otro del 60 y tanto en el siglo XIX, uno inglés y otro francés. Ahora, como estadística moderna, el primer libro que tiene impacto, que se traduce a todas las lenguas, que se traduce al castellano, pues es el libro de Bradford Hill. Claro, es el libro de Bradford Hill porque la comunidad médica se da cuenta de que hay que hacer ensayos clínicos y que el ensayo clínico en definitiva es un ejercicio de estadística, no es otra cosa. ¿Alguna otra intervención? Bueno, antes de levantar la sesión, pedirles en nombre de nuestro presidente, que no ha podido estar hoy aquí con nosotros, presidente, por cuestiones de viaje laboral. Él siempre dice unas palabras sabias, yo no soy sabio, ni mucho menos, y lo único que voy a hacer es, por supuesto, agradecer a nuestro compañero que siempre, como he dicho antes, cierto, ha hecho referencia a alguna conferencia también en la misma línea, pues este rato que se ha hecho corto. Claro, porque a veces nos dan conferencias de este que dice tú, empiezas a mirar el teléfono y dices, bueno, y la verdad es que muy bien. Gracias a todos por venir aquí y levantamos la sesión. Muy bien.